Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy, pero empecemos como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que disponga todo, ¿verdad? Tanto lo técnico, nuestros corazones, para que podamos escuchar y aprender y pues tantas cosas que nuestro Señor nos quiere decir a través de la vida de este gran santo, San André Beset. Bueno, pues vamos a empezar poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y bueno, pues vamos a hacer esta oración en la que ponemos todo lo que el Señor nos ha dado, lo ponemos en sus manos. Hacemos esta consagración a, a Jesús misericordioso y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos, y hoy vamos a hablar de un santo pues de nuestros tiempos, podemos decir, San André Beset. Él nació el 9 de agosto de 1845 y muere el 6 de enero de 1937, o sea, pues digamos es un santo muy actual, y al igual que ustedes, pues vamos a maravillarnos a través de la vida de este gran santo. San André Beset es el primer santo de Canadá y es, se dice, el más grande devoto de San José. En su, digamos, su misión, ¿verdad? Ese don que nuestro Señor le regaló fue el don de sanación. Se dice que en vida, fíjense, él sanó a más de 10, sanó, bueno, nuestro Señor sanó a 10,000 enfermos a través de la intercesión de San José, ya que San André Beset le pedía su intercesión decimos, a este gran santo, al más grande de los santos después de la Virgen María, San José. La semana pasada hablábamos de cómo nuestros santos nos enseñan la devoción que ellos tenían por San José. Y bueno, pues ahora, siguiendo, estamos en este mes dedicado a San José, pues seguimos hablando y no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar del más grande devoto de San José, San André Beset. Y bueno, él logró, fíjense, construir la gran basílica, o también llamado Oratorio de San José, que está en Canadá, en la ciudad de Montreal. Y fíjense,
esta basílica dedicada a San José tiene la cúpula más grande del mundo después de la iglesia del Vaticano. Bueno, San André Besset fue un gran taumaturgo, ya que les digo, durante su vida se cree, ¿verdad? Porque fueron muchísimos, que hizo más de 10,000 milagros nuestro Señor por la intercesión de San José. Ajá. Y bueno, se le llama también el Santo de Montreal porque pues él prácticamente toda su vida la pasó en esta ciudad. Y bueno, él aconsejaba a todos los que se acercaban a él la devoción a San José. Les pedía que rezaran, que hicieran novenas y procesiones en honor a San José. A los enfermos, ¿qué era lo que él hacía? Pues les aconsejaba, fíjense, cosas muy sencillas, frotarse con la medalla de San José, pues el lugar donde estaban enfermos. También él se dedicaba, fíjense, a llenar muchas botellitas con el aceite que se quemaba de las lámparas que estaban en el altar de San José. El hermano André, como también lo llamaban, se hizo famoso en Canadá, en Estados Unidos, durante 30 años que él, ¿verdad? Estuvo pues ejerciendo, digamos, este ministerio de sanar a los enfermos. Asistían muchísimos, todos los días muchísimos visitantes. Ajá. Y bueno, pues como veíamos la semana pasada, la devoción de San José por nuestros santos en nuestra iglesia, pues se ve desde principios de nuestra iglesia, nuestros primeros santos, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, ajá, Santa Teresa de Jesús, pues fueron santos que pues veneraron y que nos enseñan con su testimonio a amar, a confiar en la intercesión de San José. Y ya decíamos que San José es conocido como el santo de los santos, el más grande de los santos después de la Virgen María. Y bueno, pues San André Besset entra a la congregación de la Santa Cruz. Esta congregación la fundó un sacerdote francés, el padre Basilio Antonio María Moreu. Y fíjense, su fundador, el fundador de la congregación de la Santa Cruz, él eh, a todos los religiosos, a todos los sacerdotes, los consagraba al corazón de Jesús y a San José, y a las religiosas al corazón de la Virgen María. Y bueno, hoy en día esta congregación, la congregación de la Santa Cruz, se dedican especialmente a la educación. Ajá. Y bueno, también el fundador de esta congregación fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el 2007. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de la infancia de San André Besset. Sus papás se llamaban Isaac y Cleotilde. Ellos vivían en un pueblito de Canadá. Su papá pues era carpintero, albañil, bleñador. Frecuentemente pues tenía que hacer también el oficio de leñador para conseguir la madera, para construir pues los muebles que él fabricaba.
pues eran una familia muy, muy pobre. Y fíjense, nuestro santo, su nombre de pila es Alfredo. Y él, cuando tenía 9 años, acompañó a su papá a cortar pues un árbol, ajá, y este árbol le cayó a su papá y murió cuando pues apenas tenía 45 años, ajá. Su mamá pues se quedó pues sola con 10 hijos, tenía San Andrés Becerra, eran 11, tenía 10 hermanos, dos habían muerto muy pequeños, entonces habían quedado 9. Después de la muerte de su esposo, pues la señora pues tuvo, ¿verdad?, que salir adelante, ajá. San Andrés Becerra pues era el más grande y por lo mismo, por la situación que vivía, y también recordemos desde su nacimiento, San Andrés pues fue un niño pues muy enfermizo, muy débil, ajá, y bueno, pues él siempre estuvo pues muy apegado a su mamá debido a pues a su condición frágil de salud. Y bueno, su mamá pues era una mujer muy piadosa, una mujer que a sus hijos pues siempre desde pequeños les inculcó el amor a Dios, la religión. Y San Andrés siempre decía que de su mamá venía esa devoción a San José, ya que su mamá le había inculcado esta gran devoción. Y bueno, pero fíjense, la vida, decimos, de nuestros santos, pues en la mayoría no es nada fácil y la vemos en la vida de San André. Quedó huérfano de papá y posteriormente su mamá pues se enferma de tuberculosis y pues al no poder ella atender como se debe a sus hijos, pues empezó a encargarlos con sus familiares y solamente ella se quedó con el pequeño André, ya que pues por ser el más débil, el más enfermizo, pues era el que más la necesitaba. Entonces su mamá y Andrés se fueron a vivir con unos parientes, ajá, y fíjense, 3 años después de la muerte de su papá, San André pierde a su mamá. Su mamá también muere muy joven, a los 43 años de edad. Y las últimas palabras de su mamá, las últimas recomendaciones que le hizo fue: cree en Dios, no abandones nunca la fe y no faltes a la misa dominical. Esos fueron pues sus últimos consejos hacia San André. Bueno, cuando muere su mamá, San André pues sigue viviendo en la casa de sus parientes, unos tíos. Ajá. Pero su tío pues se molestaba mucho con él porque pues él era, les digo, un muchacho pues muy débil, ajá, y su tío pues entonces era muy duro con él al ver que pues no era capaz de hacer pues los trabajos que se requerían. Ahí San André aprendió pues varios oficios, como el de zapatero, hojalatero, herrero, panadero. Ayudaba en lo que pues se podía en los quehaceres de la granja. Y pues él quiso estudiar, pero debido a la situación que vivían, pues él fue muy, muy poco a la escuela, apenas si sabía leer, escribir, ajá. Pero pues desde niño, pues no era pues como los demás niños juguetones, a él le gustaba mucho estar en oración, y el sacerdote digamos, de su iglesia, pues veía
ese amor que él tenía hacia nuestro Señor. Entonces el padre lo empieza a preparar, hace la primera comunión, se confirma, ajá, y pero fíjense, desde niño también él aprendió, pues seguramente, pues de su mamá, el, el gran valor de la penitencia, siendo muy niño y con pues digamos, una salud muy frágil, pues él hacía penitencia. Se dice que su tía en una ocasión que se enfermó, pues que tenía mucha fiebre, le quitó la ropa y vio que tenía en la cintura pues un objeto con el cual él ofrecía, hacía penitencia. Este, bueno, pues posteriormente el alcalde del pueblo donde vivía, pues vio que era un muchacho pues muy serio, responsable, ajá, y decide adoptarlo, incorporarlo a su familia, y entonces él empieza a trabajar pues en la granja de la familia. Y se dice que en muchas ocasiones cuando lo buscaban para ver dónde estaba, lo encontraban, muchas veces lo encontraban en el establo ante pues un crucifijo que él siempre traía haciendo oración. Su testimonio, fíjense, sorprendió a la familia, esta familia que lo había adoptado. Ya en esta casa pues no se hacía oración, no se rezaba, y gracias al testimonio de San André, pues la familia se convierte y empieza a rezar, a orar en común. Cuando San Andreu cumple 19 años, fíjense, se va a trabajar a Estados Unidos, a las fábricas textiles. Ajá, duró 4 años trabajando en Estados Unidos. Ahí aprendió a hablar inglés y esto le serviría mucho más adelante para atender a todos los enfermos que acudían, y que muchos de ellos iban de Estados Unidos. Se dice que él contaba que antes de irse de emigrante se encomendó especialmente a San José. Y bueno, la devoción a San José, pues él pues la llevó, ¿verdad? Él les platicaba a sus compañeros de trabajo, de la devoción de San José, pero pues muchos de ellos no le hacían caso, incluso le llamaban el loco de San José. Entonces, cuando regresa, después de trabajar 4 años en Estados Unidos, cuando regresa a Canadá, pues el padre, el sacerdote que lo conocía muy bien, le dice que por qué no entra a la congregación de la Santa Cruz. Y él se resistía un poco porque no se creía capaz de asumir las responsabilidades por su mala salud, pero pues él acepta, y este padre que lo conocía y que lo quería mucho, lo envía él tenía 25 años cuando se presentó en el convento de la Congregación de la Santa Cruz, ajá, con una carta de presentación que le había dado su sacerdote y que decía: les envío un santo. Pero les digo, pues él veía muy poco probable que lo recibieran, ya que pues era un joven pues muy pobre, que había sido inmigrante, que los trabajos que había tenido no habían durado mucho por su frágil salud. Además, pues apenas si sabía leer, escribir, pues la congregación pues se dedicaba principalmente a la educación. Entonces, pues todo indicaba que pues no lo iban a aceptar, pero pues debido a la recomendación
del sacerdote que les puso en la carta de recomendación, te envío un santo, lo recibieron. Y tomó el hábito religioso en 1870. Ahí fue cuando recibe el nombre de André. El nombre de André en honor del padre Andrés Provencal, que fue el que lo ayudó a entrar al convento. Este, desde que hizo su noviciado, el padre vivió en Montreal, y así lo hizo hasta el resto de su vida. Bueno, él no pudo consagrarse como sacerdote. Ajá. Entonces, él estuvo pues como hermano simplemente. Ajá. Eh, Hizo sus votos perpetuos el 2 de febrero de 1874, cuando tenía 29 años de edad. Y bueno, ¿cuáles eran sus funciones pues, en la congregación? Ah, Él fue nombrado portero del colegio de Notre Dame. El colegio estaba, ¿verdad?, en las afueras de Montreal. Y bueno, este puesto lo tuvo toda su vida. Él vivía en un cuartito de la portería, de lo más humilde. Digamos, su cuartito solamente tenía unas bancas de madera, unas frazadas para que él ahí descansara, y solamente tenía un crucifijo y una imagen de San José. Era todo lo que tenía. Y él, seguramente, ¿verdad? Por inspiración, por revelación de San José, él tenía la imagen de San José en la ventana, y esta ventana daba a la montaña. Ajá. Y él siempre decía que San José algún día iba a ser honrado de manera especial en esa montaña. Y bueno, eh, San André no solamente desempeñó el oficio de portero, sino que hacía pues los trabajos pues más humildes, que se podían hacer en el convento. No solamente era portero, sino se ocupaba de despertar a los alumnos, a los religiosos de la comunidad. Cada semana iba a la casa de los alumnos para llevarles y traerles ropa. Además, era enfermero, cuidaba las lámparas del templo, barría, llevaba la correspondencia, mensajes, cuidaba el jardín. Pues en una palabra era el mil oficios. Ajá. También la hacía de peluquero, todo lo que necesitaban, ¿verdad?, los alumnos o los religiosos. Si tenía que ayudar la cocina, lo hacía. E incluso, fíjense, también desempeñaba la tarea, por ejemplo, cuando se moría una persona, de prepararlos. Y bueno, pues todo lo que le pedían, los trabajos más pesados, él los hacía pese a su frágil salud. Y bueno, decíamos, ¿y de dónde viene esa gran devoción a San José? Ya decíamos, de su mamá. Ajá. Pero también en la congregación era pues una devoción que se llevaba a cabo gracias a su fundador. Y bueno, ¿qué hacía San André Beset? Y que ojalá que nosotros tomemos estos consejos, que nos sirvan, que los llevemos a cabo para pedir la intercesión de San José. San André Beset, cuando alguien se acercaba a platicarle algún problema, él les decía, ¿verdad? Les decía que hicieran novenas,
cuando había un problema pues grave en el convento, él sugería que se hicieran procesiones con la imagen de San José. Él cuando le platicaba a alguien algún problema, alguna dificultad, escribía las peticiones en papelitos y las ponía debajo de la imagen de San José. Cuando iban a verlo, empiezan a acercarse gente que pues le habla de enfermedades y todo, entonces él empieza a decirles, a repartirles medallitas, también gracias al consejo de un sacerdote y que veía que él se dedicaba a cuidar, a cambiar el aceite de las lámparas, que estaban en la capilla, pues él empieza a repartirles a los enfermos el aceite de las lámparas de San José, y él les decía, pídanle o vamos a pedirle a San José. Y así entonces él empieza a hacer esto. También, por ejemplo, cuando se le acercaban personas que tenían problemas judiciales, él les aconsejaba que enviaran una medalla de San José a los abogados de las partes contrarias o al propio juez. Por ejemplo, también a los viajantes, a los comerciantes, les aconsejaba, ¿verdad? Cuando sus negocios no iban bien, que tuvieran una medalla de San José. Para, por ejemplo, a los comerciantes les decía que cuando fueran a ver a un cliente muy importante, pues llevaran una medalla de San José en la mano cuando fueran a visitar a sus clientes. Él acostumbraba siempre llevar medallas, imágenes de San José para repartirlas. Ajá. Decían que, por ejemplo, cuando le pedían una cosa y le decían que pues era una cosa pues muy difícil de conseguir, él muy, muy tranquilo decía, tome esta medallita de San José y cuando vaya a tratar con esas personas, a hablar, pues lleve esa medallita o envíele antes de que vayan a hablar, a tratar esa cosa difícil de conseguir, envíe antes una medalla de San José a esas personas. Dice, cuenta un comerciante que en una ocasión se dio una fuerte inundación, entonces este señor le platicó a San Andrés y San Andrés le dijo, ajá, y bueno, debido a esta inundación, a esta grande inundación, la tienda de este hombre quedó destruida. Entonces el hermano André le dijo, has tenido poca fe, deberías haber echado una medalla de San José a las aguas cuando éstas se acercaban y te hubiera salvado. Cuando iba, ¿verdad?, de viaje a Estados Unidos, y aprovechaba pues estos viajes para visitar a sus hermanos, pues él, ¿verdad?, a toda la gente que se encontraba, pues les repartía medallas de San José. Un día, también otra persona, un conocido, le platicó que su negocio iba pues muy mal, que tenía dificultades en su negocio. Y el consejo de San Andrés fue toma papel y escribe, buen San José, haz por mí lo que harías si estuvieras en la tierra en mi lugar. Tengo una numerosa familia y un negocio difícil de administrar. Escúchame. Y le recomendaba, ¿verdad?, después dejar este papel al pie de la imagen de San José. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa de este hombre? Que todo se solucionó. Ajá. Les digo, el mismo hermano André acostumbraba escribir sus intenciones, en las necesidades pues de las que le hablaba la gente, y las colocaba debajo de la imagen de San José. Y esto
esto me recuerda, hace tiempo yo escuché y ahora se ha venido mucho, dando a conocer la devoción de San José dormido, ya que el Papa también, él pues en varias ocasiones ha dicho que él acostumbra a hacer esto, ¿verdad? Dejar, pues, escribir sus intenciones debajo de la imagen de San José. Y bueno, en una ocasión también, por ejemplo, hubo una epidemia muy fuerte en el colegio. Entonces los hermanos pues le aconsejaron a San Andrés qué tenían que hacer. Entonces él propuso hacer una procesión con la imagen de San José por todas las salas del colegio. Ajá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente la epidemia empezó, ¿verdad? Empezó a disminuir y a los 2 días, había desaparecido totalmente. Ajá. Bueno, ¿qué recomendaba? ¿Qué más recomendaba hacer San Andrés? Pues hacer novenas en honor de San José, pero el principal requisito, lo que él aconsejaba a todos los que se acercaban a él, el primer requisito para obtener los favores, los milagros de Dios a través de la intercesión de San José era que debían de estar en gracia. Por eso él recomendaba la oración, la confesión y la comunión. Ajá. Eran los requisitos que él pedía para que les decía, ¿verdad? Para que San José, pues, pues intercediera por esa necesidad. Ajá. Y bueno, él también animaba a acercarse a San José y hacerle, pues, oraciones muy, muy simples. Ajá, como San José ruega por mí como hubieras orado si hubieras estado en mi lugar y con mis problemas. Ajá. Y les digo a los enfermos, que eran pues muchísimos los que se acercaban a él, pues les aconsejaba frotarse con la medalla de San José, ajá, la parte enferma, así también pues usar el aceite que les digo que había ardido ante la imagen del santo, ajá, y algo importante, cuando pues se empezaron a dar tantas y tantas curaciones, él les pedía a los enfermos que dejaran algún exvoto, esto es, ya sea las muletas o los aparatos ortopédicos que habían usado para dejarlos en la capilla, ajá, y esto lo hacía para que se fomentara la fe pues en la gente, ajá, estos exvotos eran manifestación del poder de intercesión de San José. Ajá, y esto fue ayudando a extender la devoción. También fíjense, cuando había problemas en las familias, cuando se acercaban a decirle, a platicarle que había problemas en la familia, él aconsejaba, decía, pónganse bajo la protección de San José. Y algo que me encantó, fíjense, decía, los problemas entre esposos son como corrientes de aire. Para que haya corriente hacen falta dos aberturas. Cerremos una y se suprime la corriente de aire. Que la señora cese de responder al esposo y él terminará por callar, y si no lo hace, sopórtelo, ore y todo irá mejor. Qué gran consejo para nosotros matrimonios nos deja San Andrés BC, perdón. También
aconsejaba a las señoras que se acercaban a él para platicarle de los problemas en casa. Él aconsejaba orden y limpieza en casa y decirle siempre al esposo, esto lo hago por ti. Él se consideraba o se hacía llamar como el perrito de San José. Y una de sus jaculatorias favoritas era, esta jaculatoria la conocemos, a Jesús por María, pero él la completaba, él decía, a Jesús por María y José. Ajá. Él decía que la completaba para que estuvieran juntos la Sagrada Familia, que siempre estuvieran unidos. Ajá. Pero, sin embargo, debemos dejar muy claro que para San André Besset lo primero era el amor a Jesús Eucaristía y también a Jesús en su pasión. Él todos los días rezaba el Santo Via Crucis. Él aconsejaba mucho rezar el Via Crucis. Después de Jesús Eucaristía, era muy grande su amor por la Virgen María. Él rezaba varios rosarios cada día, ajá, y bueno, y después venía pues su gran devoción a San José, ajá. Y bueno, él siempre decía cuando se sanaban los enfermos pues que acudían a él, decía, es San José quien hace estas cosas. Yo soy como tú, simplemente un suplicante. Lo que yo puedo hacer de prodigioso es un simple favor que Dios concede para que el mundo abra los ojos. Esto siempre lo decía San André Besset. Es San José quien hace estas cosas, quien intercede, ¿verdad? Para que nuestro Señor obrara tantos y tantos milagros. Y bueno, les digo esto, se fue la fama, ¿verdad? De que San José, por la intercesión de San José, se empezaron a obrar tantos milagros, tantas curaciones, se salió de control. Al principio, San André empezó a atender a los enfermos que llegaban en la sala de espera del colegio, pero los papás de los alumnos del colegio empezaron, ¿verdad?, a poner, pues quejas porque temían pues que sus hijos se enfermaran, se contagiaran de alguna enfermedad. Entonces le prohibieron recibir a los enfermos en el colegio. Entonces se tuvo que ir a una estación del tren que estaba enfrente del colegio y ahí recibía a los enfermos, ajá, en la sala de espera de la estación del tren. Y bueno, más tarde, empezó a atender a los enfermos en una pequeña capilla que fue construida en la cima de la montaña de Mont Royal. Ajá. Ahí se dice que, fíjense, él, cortando el pelo, logró juntar para que se construyera la primera capillita ahí en la montaña. Ajá, donde más tarde se construiría el oratorio, la basílica a San José. Y bueno, ¿cuánta gente llegaba? Se dice que en un día podía él recibir hasta 700 personas. Ajá. Y bueno, esto no fue, tener este don, este regalo de nuestro Señor, pues no fue fácil. Tan solo sus compañeros religiosos pues lo criticaban mucho, ajá, pues le hacían muchas ofensas. Incluso el médico del colegio
pues había durante mucho tiempo criticado mucho a San André. Ajá, decía que era un viejo loco, que era un curandero. Y en una ocasión, fíjense, la esposa de este médico tenía hemorragias muy, muy fuertes y la habían llevado ya con muchísimos médicos y no sanaba la señora. Entonces, la esposa del doctor, pues oyendo todo lo que se realizaba, todo lo que la intercesión de San José, pues tantos milagros que se realizaban, le pidió por favor a su esposo que le hablara al hermano André de su enfermedad. Entonces el médico pues ya desesperado porque pues su esposa no sanaba, entonces fue a verlo y el hermano André pues lo recibió con una sonrisa. El doctor le contó de la enfermedad de su esposa y él inmediatamente le dijo, su esposa no morirá, la hemorragia ya ha cesado, con esa seguridad. Y el doctor regresó, ¿verdad? Regresó a su casa y cuál fue la sorpresa, que su esposa estaba ya sana, ¿verdad? Que las hemorragias habían cesado completamente. Durante 30 años, San André recibió enfermos de toda clase. Ajá. Pero también fíjense algo importante, San André se preocupaba más de la sanación de las almas más que de los cuerpos. Ajá. Él decía que la sanación de los enfermos era un medio para que su fe creciera y amaran más a Dios y se acercaran a Él, tanto pues los enfermos como sus familias. Lo que más feliz le hacía a San André Bessé era la conversión de los pecadores. Él recomendaba, como les digo, les recomendaba a todos la oración, la confesión, la comunión, les recomendaba pues cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. Ajá. Él decía que nuestro Señor se valía de esa obra de sanar a tantos enfermos para que la gente se acercara. Ajá. Y también fíjense, a las personas, a todos los que se acercaban a él, principalmente a los más duros de corazón, él los ablandaba, ¿saben con qué? Hablándoles de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Este, hubo también muchas conversiones a través pues de gente que no creía y que hablaba con San André. Ajá. Este, un día, fíjense, San André Bessé, perdón, él por lo regular casi ni dormía, ya que terminaba muy tarde y luego se iba a llenar las botellitas de aceite. Y entonces un día le dijeron al hermano André, usted debe de acostarse más temprano, lo mandaron a acostarse temprano. Ajá. Prolonga mucho sus oraciones, ya que después de que terminaba todos sus quehaceres, todos sus deberes, pues se ponía a hacer oración. Y él les respondió, fíjense, si supieran la necesidad que tienen las almas de oraciones, no dirían eso. Y cuando le reprochaban también que hacía mucha penitencia por los pecadores, él decía, hace falta hacer mucha penitencia por los pecadores, ya que ellos no hacen ninguna. Y algo, fíjense que también le hacía sufrir mucho a San André, era el ver pues el trabajo que hacían los comunistas contra la iglesia. Y él decía
que San José era el protector de Montreal y que por eso el comunismo no había entrado a Canadá. Les digo, pues su don era que, bueno, nuestro Señor se valió de él y de la intercesión de San José para hacer miles de milagros. Ajá. Bueno, su muerte, él cae enfermo, siempre les digo que tuvo una salud muy frágil, principalmente problemas en el estómago. Ajá, en 1936, en diciembre, pues cae enfermo a causa de una gastritis. Entonces él casi no podía comer nada. Su remedio, lo que él hacía para calmar sus dolores era tomar agua con harina y sal. Pero bueno, tuvo que soportar pues mucho dolor. Él decía, ya en la última etapa de su vida, mi Señor, estoy sufriendo, el cielo es tan bello, vale la pena prepararse. Ajá. Y él decía que él confiaba más en las oraciones que en la medicina de los médicos. Ajá. Este, decían las personas que estuvieron con él en sus últimos días, que él ofrecía sus dolores por el Santo Padre, también ofrecía sus sufrimientos por la liberación de España del comunismo. San André Bessette muere el día 6 de enero de 1937 en la fiesta de la Epifanía. Tenía 91 años de edad. Bueno, después de su muerte, pues se siguen, incluso en su funeral, se empezaron a dar también muchos milagros, muchas sanaciones, ajá, y se siguen dando muchos milagros obtenidos por la intercesión de San André Bessette después de su muerte. Bueno, sus grandes amores, ya dijimos, Jesús Eucaristía, el hermano André todos los días lo primero que hacía era asistir a la Santa Misa, comulgaba y muchos quedaban sorprendidos después de recibir a nuestro Señor. Él permanecía 20 o 30 minutos en adoración. Ajá. Cada que él comulgaba, se quedaba pues en éxtasis por largo tiempo. Ajá. Él lo que hacía, le encantaba, por ejemplo, cuando terminaba la Eucaristía y que, bueno, conocía al sacerdote, le gustaba acercarse al sacerdote y darle la mano. ¿Por qué? Porque él decía que era un privilegio, porque habían tenido en sus manos a nuestro Señor. Y bueno, a todos los que se acercaban a él, a que acudían a él, los invitaba a acercarse a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía. Todos los viernes, con un grupo, hacía una hora santa. Ajá. Su otro gran amor, la Virgen María, entre una de las advocaciones que él más amaba era Nuestra Señora de los Dolores. Todos los días rezaba varios rosarios. Ajá. Cuando iba a ver a un enfermo fuera del convento o de la capilla, cuando salía de viaje, siempre estaba rezando el Santo Rosario. Él también le tenía mucha devoción al ángel custodio. Él decía, el buen Dios nos ha dado a cada uno un ángel custodio para que nos sirvamos de él, le contemos lo que nos pasa y le insistemos en toda clase de peticiones. Ajá. Y él decía, aconsejaba que le rezáramos a nuestro ángel custodio
y él decía que nuestro ángel custodio es nuestro mejor defensor en los peligros. Este, a las almas del purgatorio, fíjense, él, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, él hacía muchas visitas al Santísimo para ganar indulgencias plenarias para las almas del purgatorio. Él recomendaba mucho rezar por las almas del purgatorio, ajá, especialmente por las de familiares y por las más abandonadas. Ajá. Todos los viernes él hacía una hora santa con un grupo de amigos todos los viernes y la hora santa la terminaban con el rezo del Via Crucis, que lo rezaban por las almas del purgatorio. Ajá. Les digo, él tenía una devoción muy especial por la pasión de nuestro Señor Jesús. Él siempre tenía donde recibía a los enfermos, a las personas que se acercaban a él, una imagen, ya sea un crucifijo o una imagen de Jesús, durante su pasión. Entonces, cuando él hablaba con pues con algún pecador o con alguna persona que pues no creía, él sacaba esta imagen para para hablarle de la pasión de nuestro Señor. Ajá. Y a través de hablarles de todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, pues él se lograban muchas conversiones. Todos los días hacía el Via Crucis, ajá, este, allá había personas que lo acompañaban, pero les digo, él el viernes lo dedicaba, ¿verdad? Después de la hora santa, rezaba un Via Crucis en favor de las almas del purgatorio. Este, y bueno, decían las personas que, por ejemplo, lo vieron en una ocasión muy feliz, en una ocasión que se le unieron, él estaba rezando con un grupo de personas el Via Crucis, y entonces se le unieron muchísimas personas, y esto a él le llenó de alegría, ajá, porque a través del Via Crucis él decía que se lograban muchas conversiones. Esta oración él siempre la recomendaba. Y bueno, dentro de algunas de las virtudes que reconocemos y que podemos imitar de este gran santo es su espíritu de penitencia, su castidad, su pobreza, su humildad, su obediencia. Él era muy obediente a sus superiores, siempre hacía pues lo que le indicaban. Pobreza, él vivió la pobreza de manera radical, ajá. Todo por ejemplo, cuando le daban alguna limosna, siempre inmediatamente pues se las daba a sus superiores, ajá. Su ropa pues era de lo más sencilla, remendada, ajá. Él siempre solía, pues vivir de la manera pues más humilde, nada para él. Y bueno, este, les digo, la recomendación que les hacía a todos cuando se le acercaban era la misma. Ve a San José, que él te ayudará. Ven, vamos a rezar juntos. Él nunca tuvo ese afán de protagonismo. Ajá. Y bueno, les digo, digamos, el más grande logro visible hasta nuestro tiempo, pues es esa basílica que se pudo pues construir gracias a pues a toda la gente que acudía pues a esta, primero a esta capillita, capillita muy sencilla que estaba en esa montaña,
Ajá, la gran obra de su vida pues fue la construcción de ese gran oratorio a San José. Ajá, este era algo inimaginable cuando hicieron el proyecto de este oratorio. Costaba, proyectaron que iba a costar $10,000 para el tiempo. Para mí eran 1896 cuando se empezó con el proyecto, era algo inimaginable, ajá, pero San André tenía toda su confianza puesta en San José. Él iba a la montaña, iba tirando por el camino medallas de San José. Ajá, él decía que él las sembraba. Ajá. Y les digo, esta obra monumental, esta gran Basílica San José, pues está y acuden muchísimas personas, es enorme. Ajá, les digo, tiene, es la basílica que tiene la cúpula más grande del mundo después de la del Vaticano. Ajá, tiene, para que nos demos una idea, tiene capacidad para 4,000 personas sentadas, 9,000 personas de pie, y toda esta obra se terminó hasta 1966. Ajá. El Papa San Juan Pablo II en el 2004 consagró la basílica. Ajá. Y bueno, pues es una de las basílicas también más visitadas. Eh, San André BC fue beatificado el 23 de mayo de 1982 por San Juan Pablo II y fue canonizado, tiene muy poco, el 17 de octubre del 2010 por el Papa Benedicto. Bueno, pues después de haber visto pues a grandes rasgos la vida de este gran santo, los grandes milagros. Yo los invito a que vean en YouTube está su película. Yo tuve la oportunidad de verla el fin de semana, muy hermosa. Los libros que podemos encontrar. Incluso fíjense, me llamó mucho la atención esto. Yo hace unos días, antes pues siquiera oír hablar de este gran santo, me llamó mucho la atención un video de Alexander Hacha, del hijo de Emanuel. Él, sabemos, es católico. Entonces en este video él cuenta un gran milagro, que los invito a que vean ese video, un gran milagro que se obró por petición. Él fue a visitar esta basílica de San José ahí en Montreal, y él y su esposa le pidieron, conocieron ahí a San André BC, conocieron su historia, y ellos le hacen una petición muy importante, y por eso decimos que San André BC sigue intercediendo. Por su intercesión se siguen obrando grandes milagros. Vayan a ver este testimonio de Alexander Hacha, que él pues lo atribuye a la intercesión de San José y pues de San André BC. Entonces, para que veamos que nuestros santos, claro, que siguen orando, y que más, están en el cielo, siguen orando, siguen intercediendo por nosotros. Entonces, ojalá que sigamos el ejemplo de nuestros santos. San André BC, un santo muy sencillo, muy humilde, que para el mundo, ¿verdad? Pudiera verse como poca cosa, ya que él apenas si sabía leer, escribir, no tenía estudios, era el último en la comunidad. Les digo que él ni siquiera pudo ser sacerdote, era pues como había sido en su tiempo San Martín de Porres.
un hermano, que pues estaba ahí para el servicio de los demás, él que realizó las tareas más humildes en el convento. Nuestro Señor se vale de estas personas tan humildes. Nuestro Señor puso sus ojos en este hombre tan humilde, ajá, y a través de él, a través de la intercesión de San José, nuestro Señor manifestaba su poder, ¿verdad? Y a través de este santo, pues nuestro Señor obró miles y sigue obrando miles y miles de milagros. Ojalá pidámosle a San André Besset que nos dé esa humildad, ese amor grande a nuestro Señor, a la Virgen María y a San José. Ajá. Y fíjense, pues nos despedimos con esta frase, con estas frases de San André Besset. Las personas que sufren tienen algo que ofrecer a Dios. Cuando logran soportar el sufrimiento, eso es un milagro cotidiano. Decía San André, quienes se curan rápidamente son a menudo personas que no tienen fe o que tienen poca fe. En cambio, quienes tienen una fe sólida no se curan rápidamente, porque el buen Dios prefiere dejarlos sufrir para que santifiquen su alma aún más. Pues todo ofrezcámosle a nuestro Señor. Ajá. Y él decía, no soy nada, solo soy una herramienta en manos de la providencia, un humilde instrumento al servicio de San José. Pues hermanos, pues ojalá que con esto pues nos animemos a conocer más la vida de nuestros santos. San André Besset, el más devoto de San José. Pues vamos a terminar pidiéndole a Mamita María que nos enseñe a amar a nuestro Señor, a amar a San José y a todos nuestros santos como ella los ama, que nos enseñe a confiar en nuestro Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito San José, ruega por nosotros. San André Besset y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias y por favor les pedimos que nos ayuden a compartir este y todos los programas que se transmiten a través de esta página. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Bendecidas noches.